compartir un poquito de lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Y claro, estamos viendo nuestra relación con Dios y cómo es que Él nos manda a que nosotros accionemos mientras repasamos lo que Él ya nos ha enseñado en los 10 mandamientos, lo que nos ha enseñado en toda su palabra. Y varias veces ya hemos recalcado que el fundamento para el cual o en el cual tú y yo como hijos de Dios debemos estar parados, debemos estar fundados, es la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos absolutamente nada. Léela, vacíala en tu corazón, que tu mente se llene de la palabra de Dios, que nuestros corazones se llenen a rebosar de la palabra de Dios. Todos los días nosotros necesitamos dedicar tiempo. Yo sé que nosotros tenemos el cuaderno espiritual, pero si tú le tomas sabor al cuaderno espiritual, tú vas a querer leer más, tú vas a querer estudiar más. El cuaderno espiritual nos ayuda a nosotros a ponernos en la misma página, con el mismo tema, con el mismo estudio, para poder nosotros mejor orar los unos por los otros. Y mira, si nosotros compartimos nuestro cuaderno espiritual, nos vamos a dar cuenta exactamente dónde estamos nosotros parados, en qué proceso es el que vamos, qué tanto hemos avanzado o si no hemos avanzado, nos vamos a dar cuenta. Pero si estamos practicando el cuaderno espiritual, si estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, nosotros vamos a avanzar, porque vamos a comenzar a pensar diferente, así como Dios piensa y no como el mundo piensa. Si queremos irnos a pensar como el mundo piensa, tenemos un problema y necesitamos rectificar si nuestra vida está en Cristo o no. El mandamiento número 6 en el versículo 13 dice: no matarás. No matarás. Y este mandamiento de no matarás no fue dado a Israel, sí fue dado a la nación de Israel, pero no fue dado a Israel como pueblo, fue dado a Israel como individuo. O sea que la relación que tú y yo tenemos con Dios es personal. ¿Sí? O sea, somos parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando Dios viene a tener una relación con la iglesia, no viene a tener una relación con el grupo que compone la iglesia en su totalidad. Él viene a tener una relación con la iglesia, pero Él es aún más profundo. Viene a tener esa relación con la iglesia y viene a tener una relación con cada uno de los miembros de la iglesia personal e íntimamente. Y de esta manera es que Dios dio el mandamiento, en ese sentir es que Dios dio el mandamiento a Israel. Para hacerlo un poquito más, o tratar de hacerlo más claro, si Dios hubiera dado el mandamiento de no matarás a Israel como un pueblo, ¿ustedes creen que nosotros lo tomaríamos como vigente en este día si fue dado a Israel? Al igual que no tendrás dioses ajenos, nos damos cuenta, no es necesario decirlo, pero nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, el uno al uno. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos detenernos y observar, porque el mandamiento de no matarás es personalmente para ti y para mí. Debido a algunas cosas de las que mencionó Joel, que no necesariamente necesitamos un arma para quebrar el mandamiento de no matarás. Entonces sí, es muy personal para todos y cada uno de nosotros, al igual que fue muy personal para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y el mandamiento realmente se está refiriendo al acto de asesinar, no asesinarás. O sea que no quitarás la vida premeditadamente con alevosía y ventaja.
no planearás tú matar a alguien, porque eso es asesinato, y eso es lo que Dios está diciendo: no asesinarás. No premeditadamente le quitarás la vida a alguien. Eso es lo que está dando a entender el mandamiento. En cuanto a este mandamiento, algunas personas hemos puesto, y esto es en general, y nosotros oímos de cómo este asunto se ha regado. Algunas personas han puesto o hemos puesto la vida del ser humano, la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida de los insectos, y toda la vida que nosotros podemos ver que Dios ha creado, lo hemos puesto al mismo nivel. Y muchos por ahí dicen: oh, es que si tú le quitas la vida a los árboles, tú estás yendo en contra del mandamiento de Dios. Es que los pollos que están siendo puestos a muerte para que nosotros podamos comer, estás quebrando el mandamiento. Hay que salvar las vacas. No matemos vacas porque estamos quebrando el mandamiento. Y en cierto sentido tienen razón. Dijo Joel: no hemos de matar sin razón. En otra ocasión yo les he mencionado que hoy en día los cazadores, el hombre cazador hoy en día no mata por necesidad, mata por gusto, mata por deporte. Y a eso es a lo que se está refiriendo. Nosotros, cuando vamos y simplemente limpiamos un bosque porque lo queremos tener limpio, estamos quebrando el mandamiento. Pero cuando es necesario hacerlo, es cuando no es pecado. Y tú y yo tenemos que tener cuidado cómo es que nosotros nos desenvolvemos tratando de llevar la ley de Dios que Él nos ha pedido. Porque cuando Dios creó todas las cosas y se las entregó a Adán, ¿para qué se las entregó? ¿No se las entregó para que las cuidara? ¿Y qué fue lo que le entregó para que cuidara? Toda su creación. En eso va incluido todo lo que podemos mencionar: los insectos, las hormigas, las vacas, todos los animales y las plantas. O sea que tú y yo debemos aprender a cuidar. Y necesitamos dar cierto mantenimiento. Es como el jardín que estaba aquí enfrente. ¿Vieron que ahorita no hay jardín? O más bien ya está retoñando, ya está creciendo. Tuvo que ser podado porque como que ya estaba fuera de control. Y tiene que ser podado para que se mire bien, para que haya nueva vida y para que vaya creciendo y todas esas cosas. La vida humana es la vida que Dios nos ha dado con más valor. Porque como podemos ver y hemos mencionado en los mensajes anteriores, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre no fue creado para tal acto, o sea, el acto de matar. Por consiguiente debe existir una explicación para tal acto violento y final a la vida del ser humano. Porque podemos ver muchas cosas que suceden donde el hombre tiene que quitar la vida a otro ser humano, a otra persona. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí una de las razones por la cual Dios nos dio el mandamiento, o le dio el mandamiento a Israel personalmente. El pecado ya había entrado al mundo, o sea que la muerte entró por causa del pecado. ¿Y dónde está el pecado? En nosotros. O sea que no es de nosotros ir, o sea, no es de la creación de Dios ir al acto de matar de buenas a primeras, sino de la contaminación que hay en el hombre, lo que lo lleva a pensar y a torcer lo que Dios ha creado y hacer lo propio. El pecado ha hecho grandes daños a la vida del ser humano. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ustedes saben dónde está situado el capítulo 6 de Génesis? O sea, ¿qué es lo que está tratando ahí? Y es donde Dios habla a Noé y le dice: he decidido el fin de todas las cosas. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios iba a matar. Dios iba a quitar la vida. Es lo que está diciendo. Dios decidió. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha. La maldad era mucha. Y el corazón del hombre estaba de continuo ¿a qué? Al mal. Estaba de continuo al mal, o sea que en otras palabras no entendía, estaba de continuo al mal porque el pecado que habitaba en ellos. O sea, Dios, si lo que estos ambientalistas o como tú les quieras llamar, dijeran que o dicen que el pecado de matar es parejo para los animales y para las plantas y para los hombres, entonces Dios estaría quebrantando su propia ley. Y bien sabemos que Dios no quebranta su propia ley. Dios es justo. Y nos podemos dar cuenta que el problema en el hombre es el pecado. Es la explicación que nosotros encontramos. Sea ahí la razón por la cual necesitamos ser regenerados. Sea ahí la razón por la cual necesitamos ir a Dios, porque es el único que puede hacer tal cosa. En Romanos capítulo 7, versículo 23 nos dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este problema lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros queremos hacer el bien, cuando queremos hacer lo que es justo, encontramos que ahí está otra ley, y esa ley en veces o a veces es más fuerte que la ley que hemos obtenido del Espíritu, porque nosotros le damos esa rienda, nosotros le damos ese gane y nos arrastra a hacer las cosas que nosotros no debemos hacer. Y este mandamiento es uno de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos atropellado a las personas en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros hemos maldecido? Tal vez no audiblemente, pero en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos deseado mal a alguien? Y lo mismo estamos haciendo. Estamos quebrando el mandamiento que Dios nos ha dado. La diferencia entre asesinato y muerte, y es ahí donde está un poco de la confusión. Existen dos palabras hebreas diferentes para no matarás, y existen dos palabras griegas para no matarás o para no asesinar. Y la muerte, asesinato y muerte, y una significa matar y la otra no cometerás asesinato. Entre estas palabras, esta segunda palabra, ni siquiera voy a tratar de mencionarla, pero la segunda palabra de las dos que hay cada una de las lenguas es la que quiere darnos el significado del cual está hablando el libro de Éxodo, cuando Dios les dio el mandamiento de no matarás, cuando realmente está diciendo Dios: no asesinarás. No le quitarás la vida a alguien premeditadamente con alevosía y ventaja. Eso es lo que está dando a entender. Lo cual nos abre la mente para decir: ok, si estamos en guerra, estamos bien. No es bueno estar en guerra, pero debido al pecado tenemos que experimentar la guerra. Normalmente, ¿cuál es la razón por la que nos encontramos en guerra? Porque estamos defendiendo lo que el Señor ha provisto para nosotros. Israel está defendiendo lo que el Señor ha provisto para ellos. Hay algunos por ahí que dicen que Israel debe dejar de atacar al enemigo. ¿Qué sucedería si Israel deja de atacar al enemigo o deja de defenderse? Israel sería culminado. Israel sería culminado, dejaría de existir, porque el enemigo no dejaría de atacarlo. Pero no le dicen al enemigo: y deja de atacar a Israel.
Y tú y yo cuando nos toque ir a la guerra o si nos toca ir a la guerra, tenemos que buscar la paz a toda costa. Pero si no es posible la paz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que defender lo que Dios nos ha dado. Tenemos que defender lo que Dios nos ha dado. Y de esto encontramos nosotros varios ejemplos en la palabra de Dios, y no voy a pasar por esos ejemplos, simplemente te voy a dar aquí donde tú puedes ir y ver algunos de esos ejemplos en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Es la ley de la pena capital, algo de lo que Joel leyó en el Antiguo Testamento. Al que espada vive, a espada ha de morir. Es lo que nos está diciendo en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. El capítulo 20 de Deuteronomio, Dios explica las reglas de guerra para Israel y qué es lo que ellos deben hacer al entrar ellos en la batalla, al ellos declararle la guerra a alguien debido a que no se está llevando a cabo según el plan. Así como ellos llegaron a Jericó, estaban en su lugar y Israel llegó a tomar el lugar que Dios les había dado. Israel tuvo que declararle la guerra a Jericó en el nombre de Dios para entrar y conquistar tal como Dios les había dicho. En Deuteronomio capítulo 20 tú vas a leer las reglas de guerra que Dios le dio a Israel. ¿Cómo ve Dios el asesinato? Para Dios el asesinato no es solo físico en su naturaleza, sino que también la condición del corazón de uno hacia otro. Y esto mejor lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, que dicen lo siguiente: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y esto es Jesús hablando, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestra mala intención. O sea que Dios no está esperando a que el acto se lleve a cabo. Dios puede leer Dios puede ver lo más interior de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y desde ahí Él quiere tener el control sentado en el trono de nuestro corazón, porque nosotros le hemos dado entrada. Y nos podemos preguntar cómo es que Dios ve el asesinato. Dios lo ve de esta manera. En otra parte de la Escritura, Dios nos dice que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es puro, en eso debemos pensar, y que debemos nosotros saludarnos con himnos y cánticos espirituales, y eso es lo que debemos de comunicarnos entre nosotros mismos, y nosotros comunicar eso al mundo. ¿Y de dónde viene todo eso? Del corazón. Del corazón que está parado o fundado en la palabra de Dios. Y podemos expandir mucho sobre este pasaje. Pero Dios está hablando con cada uno de nosotros personal e íntimamente para darnos a entender o tratar de darnos a entender, según nuestro entendimiento, que no debemos matar. Punto número 1. No matarás. La obediencia al mandamiento se debe a que a imagen de Dios fuimos creados. Tú y yo no debemos llevar el asesinato a cabo, no debemos premeditar ningún acto con este mandamiento o violando este mandamiento,
porque el hombre en general fue creado a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado por Dios, no es producto de la evolución. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer para que señorearan sobre toda su creación, para que dieran mantenimiento a toda su creación y así poder ellos servir a Dios en todo lo que ellos llevaran a cabo. Este asunto es un asunto personal, racional y moral. O sea que el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza nos lleva a relacionarnos personal e íntimamente, y nosotros podemos ver, como quien dice, el pensamiento de Dios para nosotros alinearnos conforme a su corazón. Ahora, no estoy diciendo que nosotros podemos leer los pensamientos de Dios. Nosotros podemos ver más o menos cómo piensa Dios para alinearnos, porque estamos estudiando su palabra. Dios nos está dando a conocer su corazón para nosotros vivir de acuerdo a su persona, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus decretos y mandamientos. Es un asunto personal, es un asunto racional. Eso quiere decir que tú y yo podemos razonar, podemos ver en una mano lo que el mundo nos ofrece y podemos ver en la otra mano lo que Dios nos ofrece y razonar a dónde es que voy a ir. Podemos razonar qué es lo que más me conviene, pero también puedo razonar si quiero hacer lo que es malo. Somos seres racionales, tenemos razón. Y la razón no nos fue dada para que nosotros supiéramos o escogiéramos lo que nosotros quisiéramos. Nos fue dada para poder distinguir entre el bien y el mal. Claro que Dios no quiere que nosotros escojamos el mal. ¿Qué es lo que Dios quiere que escojamos? El bien, pero Dios no quiere robots. Dios no quiere personas a la fuerza. Dios quiere que tú y yo razonemos y le amemos con todo nuestro corazón de nuestra propia voluntad, entendiendo su voluntad que es para nosotros. Al mismo tiempo, somos seres morales. Nosotros podemos ver al mundo sin Cristo y podemos ver que hay cierta moralidad en ellos. Hay unos que de veras están totalmente descarriados. Pero si nosotros miramos una comunidad de presos en la cárcel y una comunidad de personas viviendo en la sociedad, ¿cuál diríamos que está mejor? La sociedad, ¿va? Porque los presos, y esto no lo miramos con frecuencia porque no nos informamos, los presos a veces se dan muerte el uno al otro como si fueran animales. No importa. No importa. No hay moralidad alguna. Y en la sociedad, aunque no vayan a la iglesia, aunque digan que no tienen a Dios, aunque sean ateos, hay cierta moralidad que ellos guardan para no destruirse los unos con los otros, para tener una comunidad limpia, para que haya funcionamiento dentro de su comunidad. Hay cierta moralidad, pero mucho mayormente cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo, conocemos la moralidad en su totalidad, porque nuestra persona va cambiando a la imagen de Cristo, a la imagen de Jesús, el cual debe alinearse con el plan de Dios y su voluntad, y la moralidad se hace más visible y más palpable. El hombre creado a imagen de Dios posee pensamientos, sentimientos y voluntad. Nosotros podemos pensar, somos creativos, podemos pensar por nosotros mismos. Nosotros tenemos sentimientos así como Dios tiene sentimientos. Podemos amar, podemos odiar, nosotros podemos gustar o disgustar, estar tristes, podemos llorar, o sea, los sentimientos en su totalidad.
¿Algunos de ustedes han visto un animal llorar alguna vez? ¿Sí? No mientan. Yo le he pegado a mi perro y lo único que hace, ¡wow! Y ya decimos que eso lloró, pero yo no le vi que estuviera escurriendo lágrimas ahí por media hora. Así como cuando les enseñaba el cinto a mis niños cuando estaban chiquitos, y ahí se iban al cuarto y estaban llorando unos 15 minutos porque habían recibido un fajazo. O sea, nosotros tenemos sentimientos que pueden ser heridos, así como Dios tiene sentimientos que pueden ser heridos. Tenemos voluntad, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos una trinidad compuesta de cuerpo, alma y espíritu, y esa alma compuesta de mente, voluntad y emociones. Y no podemos actuar en una de esas nomás. Yo solamente voy a actuar en mi alma. Oh no, yo solamente voy a actuar en mi cuerpo. Solamente voy a actuar en mis emociones. Solamente en mi voluntad. No. Es necesario estar en esos tres: cuerpo, alma y espíritu, y en mente, voluntad y emociones, para estar totalmente completos y hacer lo que necesitamos hacer en cualquier cosa que tú y yo queramos hacer. Ahora, cuando tú y yo, deja asegurarme que no me estoy adelantando. Cuando tú y yo matamos, cuando tú y yo cometemos ese asesinato, lo que estamos haciendo es que estamos atentando en contra de la imagen de Dios. Cuando estamos premeditando ese acto, estamos premeditando ir en contra de esa imagen de Dios que Él ha puesto en el hombre que nosotros le queremos quitar la vida, en la mujer que a nosotros le queremos quitar la vida, en ese niño que nosotros le queremos quitar la vida. Y si estamos yendo en contra de la imagen de Dios, realmente en contra de quién estamos atentando. En contra de Dios. ¿Quién es el que atenta en contra de Dios? ¿Cómo? El diablo, Satanás. Satanás siempre ha atentado en contra de Dios. Lo podemos ver allá en Isaías capítulo 14. Desde ahí él comenzó a intentar en contra de Dios, cuando él quiso ponerse a la misma altura que el Dios Altísimo. Y de ahí para adelante ha sido una de nunca terminar. Cuando él tentó a Eva y Adán en el jardín, él estaba atentando en contra de la imagen de Dios. Lo que se distorsionó en Adán y Eva fue la imagen de Dios por el pecado, lo cual llevó de allí todo de mal en peor. Ya para el capítulo 6 de Génesis, con Noé, Dios decidió el fin de todas las cosas, porque el corazón del hombre estaba de continuo siempre al mal, al mal, al mal, intentando en contra de la imagen de Dios, yendo en contra de la imagen de Dios. No moralidad, no voluntad, siempre queriendo actuar sobre la emoción, o siempre queriendo actuar sobre esto y sobre el otro, pero no como Dios había propuesto que se hicieran las cosas. Nosotros podemos ver allí en Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 12, que fue el primer asesinato que se llevó a cabo. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Sí? Caín invitó a Abel que fueran al campo, ¿verdad? Del 8 al 12. No, estoy en Éxodo, me han robado. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín mató a Abel. Caín le quitó la imagen de Dios a Abel y por eso él recibió una gran maldición. Dios no le quitó la vida, pero recibió una gran maldición. Caín fue echado. ¿Fue echado de quién? Fue echado de su papá y su mamá. Hubo una división. Dios había encargado a Adán y a Eva que ellos fructificaran y llenaran la tierra. Tenían un trabajo que involucraba llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Sí? Caín había cometido pecado y estaba contaminado. Dios apartó. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban separados para su servicio. Aunque habían cometido el pecado, ellos habían hecho el sacrificio había sido hecho y su relación había sido restaurada. Iban a continuar la voluntad de Dios. Entonces hubo una división. Él tuvo que ser separado de Adán y de Eva, de sus padres. ¿Qué era Caín? Abel era pastor de ovejas. Porque Abel llevó un corderito para sacrificar a Dios. ¿Y Caín qué llevó? El fruto de la tierra. ¿Y qué le dice Dios? La tierra no te dará su fuerza. Lo cual iba a ser más difícil para Caín trabajar la tierra para poder comer, debido a que había atentado en contra la imagen de Dios. Había quebrado el mandamiento. Lo que él sabía hacer, lo que a él le gustaba hacer, porque no fue cualquier sacrificio que él le llevó del fruto de la tierra, sino que le llevó lo mejorcito que él podía criar del fruto de la tierra. Él podía cosechar, perdón. La fruta no se cría, se cosecha. La tierra no le da más su fuerza, así como se la estaba dando antes de lo que pasó. Destruir la imagen de Dios en la persona me pone en contra de Dios y me expone al juicio. ¿Qué es lo que pasó con Caín? Fue expuesto al juicio de Dios. Dios le puso una marca a Caín para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Aún así lo estaba protegiendo, pero no tendría paz. No tendría un momento donde él pudiera sentarse y decir, ok, todo está bien. No tendría paz, debido a que había quebrado el mandamiento de la ley de Dios. La tierra no le daría su fuerza y extranjero y errante sería en la tierra por todos lados. El asesinato nos trae grandes consecuencias, en especial si no hay arrepentimiento. Es necesario estar consciente de nuestra vida y en especial de la vida que tenemos en Cristo para estar en obediencia a su palabra en todo tiempo, pues eso es lo justo hacer para los hijos de Dios. El hecho de que estemos en Cristo no quiere decir que no podemos cometer el error de asesinar. Y más aún, así como Dios ve el asesinato, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo. He ahí la razón por la cual es necesario mantenernos en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, para poder ir al arrepentimiento y restaurar nuestra relación con Dios. Punto número 2. Lo que hacemos con nuestra vida y con la vida de otros refleja qué tan en serio tomamos a Dios. Hoy en día, habemos muchos de nosotros que somos crueles, debido a cómo se ha ido regando todo esto de las generaciones. Entre más caminamos en el tiempo, como que menos concepto de Dios hay.
Y cuando no hay concepto de Dios, ¿quién es el que importa? ¿Yo? ¿Yo? Y cuando yo soy el que importa, yo voy a lastimar tus sentimientos para arriba, para abajo, para un lado y para todos lados. Y no me va a importar cómo tú te sientas. Y hoy en día miramos mucho de eso. Decimos cosas, pensamos cosas. Nos ponemos en peligro nosotros y ponemos en peligro las vidas de otras personas y no nos importa. Lo que nosotros hacemos con nuestra vida y con las vidas de quienes nos rodean, nos dan a conocer qué tan importante es Dios para nosotros. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Dios debe de ser la persona más importante que tú y yo tenemos relación con. Y si Dios es la persona que es más importante para mí, eso debe de reflejarse en el trato que yo tengo contigo. Y si Dios es la persona más importante que tú tienes para ti, eso debe reflejarse en el trato que tú tienes conmigo. Porque es como si Dios estuviera hablando a través de nosotros en el trato que tenemos los unos con los otros. De alguna manera el ser humano nos hemos creído que la vida es nuestra y podemos hacer con ella como mejor nos conviene. Y es una mentira que Satanás ha logrado meter en el corazón del hombre desde el principio. Hoy en día nosotros nos encontramos con la guerra de los sexos. Y no es cosa nueva, o sea que este asunto de la guerra de los sexos viene de tiempo atrás. Ahora, de ahí por ahí, de los años de los 50, de los 60, la mujer ha peleado el derecho de tener igualdad con el hombre. La guerra de los sexos, la mujer es más importante, el hombre es más importante. La mujer debe tener prioridad y el hombre debe tener prioridad. ¿Y quién puede más, el hombre o la mujer? La mujer puede hacer los trabajos que hace el hombre y el hombre puede hacer los trabajos que hace la mujer. Es una guerra. Y muchos de nosotros hemos entrado en ese rollo. Muchas de las iglesias hemos entrado en ese rollo, en la guerra de los sexos. ¿Tú crees que Dios está preocupado porque las mujeres pueden más o porque los hombres pueden más? No. La palabra de Dios nos dice que para Dios no hay diferencia de personas. Él lo que está viendo o lo que quiere son almas. En los últimos años, la ideología de género. Hay algunos individuos, yo no sé qué han estado viendo, qué han estado leyendo. Hay más de 200 géneros, ¿tú vas a creer? ¿Cuántos géneros hay? Oh, la cantidad es innumerable. ¿Cuántos géneros hay? 2. Varón y hembra. Hombre y mujer. Niño y niña. Solamente son 2. Pero tenemos una gran guerra con esto. Y cada quien, lo que es peor, cada quien puede escoger lo que él o ella puede ser. O sea que nos hemos convertido en los dueños de la vida. Y nos hemos convertido no solamente en los dueños de la vida, sino en los dueños de nuestro destino. De igual manera. Y eso es una locura. Estamos cometiendo asesinato, no solamente con nuestras vidas, sino con las vidas de las personas quienes nos rodean. Porque no aceptamos opiniones en este asunto de la guerra de los sexos y en este asunto de la ideología de género. Si damos una opinión contraria a ello, ¿sabes qué recibimos? Guerra. Y es una guerra a morir.
Porque la opinión que importa es la opinión de aquel que es dueño de su vida. No de la que dice que Dios es el dueño de su vida. Y tú y yo estamos en medio de todo esto. Y tenemos un trabajo que hacer, que ahorita vamos a llegar ahí. Porque también nosotros tenemos entre todo esto, aparte de la guerra de los sexos, aparte de la ideología, la guerra de los géneros, tenemos el rechazo de Dios en la sociedad. Dios es un chiste en la sociedad. Si tú vas a la tienda, vamos a suponer que vamos a Walmart, y tú de tu carro te sales y sacas tu Biblia y la pones bajo tu brazo y caminas a la tienda, ¿qué es lo que sucede? Déjame decirte qué es lo que sucede. Todo mundo te va a estar viendo como que tú eres un animal raro. Todo mundo te va a estar viendo como si tú fueras desnudo o en ropa interior estuvieras entrando a la tienda. No solamente te van a ver como que eres raro, sino que van a comenzar a alejarse de ti. Y van a tratar de pasar no muy cerca de ti porque tú traes una Biblia bajo el brazo. ¿No es ese el rechazo de Dios en la sociedad? En una nación que decimos ser cristiana, la cual debería ser todo lo contrario. Al ver una persona con su Biblia bajo el brazo, deberíamos acercarnos a ella o a él, a ver qué mensaje, a ver qué palabra tiene para mí. Porque deseo edificar mi vida para con Dios, porque deseo tal vez también compartir una palabra para con esa persona. Porque no solamente a él o a ella le habla Dios, a mí también. Hierro con hierro se acusa. Pero no estamos pensando así, porque estamos viendo el rechazo de Dios en la sociedad. ¿Qué te parece Dios en la escuela? Creo que aquí en este pueblo todavía admiten la oración en los juegos y a veces en las clases, no sé. Pero los niños aquí me pueden decir, o no han prestado atención. Yo nomás vi que estaban allí agachados, pero no sé qué estaban haciendo. Yo vi que estaban alrededor de la bandera, pero no sé qué estaban haciendo. Era el Día Nacional de la Oración alrededor del poste de la bandera. ¡Oh! Eso es lo que estaban haciendo. Tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Tenemos estas guerras ante nosotros. Lo que hacemos con nosotros, con nuestra vida, y lo que hacemos con otras personas que están a nuestro alrededor, indica qué tan en serio tú y yo tomamos a Dios. Y cuando estamos yendo con estas guerras a favor estamos matando nuestra vida y estamos matando la vida de las personas que nos rodean. El creyente tenemos una responsabilidad para con el mundo tamaño Dios. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú y yo en Cristo Jesús estamos, tenemos que ir en contra de estas guerras, en contra de la guerra de los sexos, en contra de los géneros y en contra de Dios, el rechazo de Dios en la sociedad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo quién es el camino. Y no solamente de apuntar, ir ahí está el camino. No, aquí está el camino. Jesús es el camino, Jesús vive en mí, Jesús ha hecho esto en mí, Jesús ha cambiado mi manera de pensar, Jesús ha cambiado mi manera de ser, Jesús ha cambiado mi vida en su totalidad. Él es el camino, Él es el camino en el cual tú debes andar. Y estar dispuestos a conocer la palabra de Dios para mostrarles según la palabra de Dios cuál es el camino. Arrepiéntete y ve a los pies de Cristo. Sigue a Jesús.
Nuestra responsabilidad es enseñar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que si tú no vienes a Cristo Jesús, tú vas a pasar una eternidad en el infierno porque vas a enfrentar el juicio de Dios, y el juicio de Dios es verdadero. Nosotros leemos de Caín y realmente no nos da mucha información sobre Caín, y decimos, no, pues no es gran cosa. Y después en el capítulo 4 de Génesis miramos que Caín fundó una ciudad, los caínistas. No, pues creo que le fue bien, no pasó nada. Pero también podemos ver que Caín no tuvo paz, fue errante. Y la tierra no le volvió a dar su fuerza en su cosecha. Esa es la verdad. Y la verdad únicamente la vamos a encontrar en Jesús, y es nuestra responsabilidad comunicar esa verdad. Solamente en Cristo hay vida, solamente en Cristo hay satisfacción de vida, solamente en Cristo es que vamos a llegar al Padre para vivir con Él por la eternidad. Esa es la verdad, y hay muchas cosas en las cuales tú puedes pensar leyendo su palabra que son verdad, y esas son las que debemos comunicar cada vez que nosotros nos encontramos, porque eso es vida y no muerte. Nuestra responsabilidad es comunicar la vida, y la mejor manera de comunicar la vida que vivimos en Cristo Jesús es tú viéndome a mí cómo es que vivo en este mundo. Si tú me miras que yo ando de reventón todo el tiempo, y que hago y deshago y tengo y no tengo, y tú dices, wow, ese tipo, eso sí es vida. No, esa es la vida del mundo. Porque la vida, a lo que Dios llama vida, es una vida que alaba y glorifica a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y la única manera que tú y yo vamos a aprender a glorificar y alabar a Dios en nuestra vida es poniendo su palabra por obra en cada una de las acciones que llevamos a cabo en nuestras vidas. Eso es vida. Cuando nosotros los cristianos podemos ver los atributos de Dios en nuestras vidas diarias, eso es vida. Y eso trae paz, eso trae gozo, y eso trae satisfacción. Y el mundo puede ver eso. El mundo puede ver eso. Tú y yo podemos ver eso. Y eso es lo que tú y yo necesitamos comunicar. De la iglesia depende el testimonio de Dios. Y tú y yo tenemos que estar bien atentos sobre esto. Vayamos a Efesios, capítulo 4. Quiero mostrarte ahí 4 cositas. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no andemos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, la primera cosa que yo quiero que miremos aquí es que Él ha constituido pastores, maestros, evangelistas y
dentro del cuerpo de Cristo, con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? O sea que nosotros necesitamos edificarnos los unos con los otros con la palabra de Dios, según el don que Dios nos ha dado a cada uno, para llegar a la unidad de la fe y así poder comunicar ese mensaje que necesitamos comunicar para que ayudar a los demás a llegar a la unidad de la fe. La segunda cosa es que para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea que viene una idea por aquí y nosotros decimos, esa idea está buena, y nos vamos para allá. Y al rato nos dan otra idea por el otro lado y dicen, esa idea está más buena que la que me dieron ayer. Y luego escuchamos otra por allá, allí es donde yo necesito estar. Estamos variando, el viento nos está llevando para acá y luego nos lleva para allá y luego... No, Dios dice para que no fluctúen. Para que no sean llevados por todo viento de doctrina. Si estamos en Dios, ¿qué tenemos? La verdad. Tenemos la vida y estamos en el camino. No hay necesidad de andar para aquí, de andar para allá. La tercera cosa es que siguiendo la verdad en amor, tú y yo crezcamos. Tal y como Dios ha entendido que tú y yo lo hagamos, crezcamos en la verdad y en amor, hasta la medida de Jesucristo. Todos vamos a tener diferente capacidad y no es error de que así sea. Así como todos vamos a tener diferente capacidad, cada quien tenemos nuestra función que desarrollar dentro de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y lo que sí tenemos que tener en mente es que la iglesia es el testimonio de Dios en la tierra. Y ahí la razón por la cual muchas personas no quieren ir a la iglesia, porque hemos echado a perder ese testimonio. Y la última cosa aquí es que cuando nosotros hacemos todas estas cosas, o sea que nos adherimos a todos llegar a esa fe, y nosotros dejamos de ser fluctuantes por aquí por allá y nos agarramos de lo que Dios nos ha dado y vamos siguiendo esta verdad y este amor para obtener ese crecimiento, recibimos el crecimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos para llevar a cabo la obra que Él quiere que hagamos, de servir, evangelizar y discipular a las naciones. Amén. Punto número 3. El único con derecho tanto como de dar y quitar la vida es Dios. Y nosotros lo hemos dicho varias veces y lo hemos oído. Nadie se va de este mundo ni un minuto antes o ni un minuto después de cuando Dios diga. Si Dios dice que ya es tiempo, no hay nada que nadie pueda hacer. Y si Dios dice no es tiempo todavía, tampoco hay nada que nadie pueda hacer. Hemos oído y algunos hemos vivido algunos milagros de esos. Cuando Dios ha dicho no es tiempo o cuando Dios ha dicho es tiempo. El único con derecho es Dios. Primera de Samuel capítulo 2 versículos, me parece que es solamente el versículo 6. Dice lo siguiente: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Esta es la oración de Ana. Ana estaba pidiendo un bebé porque no podía tener bebés. La esposa de Elcana. Y está derramando su corazón ante Dios y ella le está diciendo: Jehová es el que da vida y Jehová es el que mata. Si Dios quiere, yo tendré un bebé, pero si Dios no quiere, no tendré nada. Jehová, ten compasión de mí. Él es el único que puede dar y quitar la vida. Jehová mata y Jehová da vida. Jehová hace ascender y hace descender. Deuteronomio capítulo 32 versículo 39 nos dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién es yo soy? Jehová Dios.
Él hace morir y Él hace vivir. ¿Quién levantó a Lázaro de los muertos? ¿Y Jesús? ¿Quién es? Es Dios. O sea, nos está diciendo el pasaje que Dios es el único que hace vivir. ¿Y quién levantó a Lázaro de los muertos? Dios. ¿Quién hizo que los huesos secos tuvieran vida otra vez? Dios. Jehová Dios. Así como nosotros podemos ver que también cuando era tiempo de irse, algunos morir, era tiempo de irse, algunos mientras leemos la Escritura. Se me viene a la mente Jezabel y su maldad, y cómo tal vez los que estaban bajo su reinado decían: mira, esta mujer no se muere. Y a lo mejor era de por allá de nuestro país, que decían: hierba mala nunca muere. Pero cuando se llegó el tiempo, se tuvo que ir, porque era tiempo de irse. Así como Jehová da vida, así Jehová da muerte. Job capítulo 1 versículo 21 nos dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí Job está expresando lo que Dios le había dado y así como Dios se lo había quitado. Estaba hablando de cosas materiales. Pero Job no solamente estaba pensando en eso, porque dice en los versículos anteriores: desnudo vine al mundo y desnudo volveré allá. Jehová da y Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová. O sea, Él es el que importa, Él es el único que puede hacer tal cosa y no pecar. Romanos capítulo 9 versículos 14 al 16 dicen lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Algunos dirían que sí. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios está diciendo: si yo quiero me compadezco, y si no quiero, no me compadezco. ¿A ti qué? No depende del hombre, no depende del que quiere. Oh, yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero acercarme a Dios, pero lo quiero hacer como yo quiero. No depende de eso, depende de Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que dice si podemos acercarnos o no podemos acercarnos. Dios es el que dice si vivimos o no vivimos. Dios es el que dice hasta cuándo vivimos y cuándo vamos a morir. Dios es el que tiene la última palabra. Y para concluir, ya para terminar, en nuestro ADN, fíjate bien, en nuestro ADN estamos destinados a vivir en armonía con Dios y con el prójimo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva allá en el Edén, Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo y creó ayuda idónea para él. Dios venía y platicaba y charlaba con Adán y Eva. Tenía una relación con ellos desde el principio. Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Adán fue un ser viviente. Y todo eso lo seguimos viendo mientras seguimos leyendo la Escritura de ahí en adelante. En nuestro ADN, estamos destinados a vivir en armonía, tanto con Dios como con las demás personas. Nosotros pasamos tiempo en soledad y vamos a ser miserables. Vamos a entrar en depresión. Vamos a sentir que el mundo se cierra y que no tenemos otra salida. No vamos a ver otra salida. Y eso es lo que hace el pecado.
El pecado nos tiene ahí atemorizados en la esquina, como en una celda, y la puerta está abierta. Nosotros podemos salir cuando nosotros queramos, pero el pecado nos atemoriza tanto que no podemos ver que la puerta está abierta. No fuimos nosotros creados para eso. Fuimos creados para estar en armonía con Dios y para estar en armonía con los demás, lo cual nos ayuda a ver los mandamientos de Dios con claridad, para no quebrantarlos, sino para vivirlos y estar dentro de esa protección que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Dios nos declara en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. He ahí la razón por la cual el gozo, la paz y la justicia la encontramos en Él. En Dios hallamos el propósito, hallamos sentido y hallamos el valor que necesitamos para llevar a cabo nuestra vida con fruto, para su honra y para su gloria. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Pedimos que nos ayudes a que esa palabra fermente en nuestros corazones y podamos hacer la diferencia tanto en nuestras vidas como en la de nuestros familiares, de nuestros amigos y compañeros de trabajo y toda persona con quien nos podamos encontrar, y nosotros comunicar esto sin pena y en verdad. Mi Dios, despídenos de este lugar en paz, ayúdanos a disfrutar del compañerismo. Te pedimos que tú bendigas los alimentos de esta mañana, mi Señor, y que tú lleves y suplas a todo aquel que necesita. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.